otro en la ciudad de Cali, aquí en la Escuela Gastronómica de Occidente, ganador de varios concursos a nivel aquí nacional, el último a nivel internacional, donde conocí al chef Félix, aquí en Colombia, en un concurso Uniconfa Cauca, concursando con la escuela. Soy restaurador, quiere decir que me encargo de diseñar proyectos de cocina, lo que es instalaciones, carta, entrenamiento de personal, diseño de cocina, y pues también soy chef ejecutivo de varios restaurantes aquí en la hermosa Colombia, en dos ciudades, una de Bucaramanga y una de Cali. Vamos, que es una presentación breve de lo que soy. Ahora les dejo de pronto el Instagram, el Facebook para que mire todos los proyectos que van andando a través de todo esto que está sucediendo, para que lo tomen como ejemplo. Sé que amamos la cocina, pero la cocina tiene muchos ámbitos, muchos rasgos, muchos cambios. Todo el mundo necesita comer y nosotros como debemos mirar esto como una ventaja. Sé que hay varias personas que tal vez lo miren como una desventaja, en el sentido de que tienen sus restaurantes, es totalmente válido, pero esto nos sale la mente a participar en otras cosas, empezar a generar dinero o ganancia a través de plataformas virtuales. Alex, te hago una consulta. Sí, cuéntame. Cuando vos decís que asesorás restaurantes y bares, haces la carta, entrenás el personal ¿cómo hacen allá en Cali específicamente? ¿Todos tienen una misma cocina de identidad colombiana o cada uno hace algo de Colombia y otras cosas así de exteriores, de países internacionales, de otros lugares? Bueno, digamos que nosotros tenemos una virtud y a la vez una desvirtud, ¿no? Que es el tema de la ubicación geográfica donde estamos. Tenemos acceso a todos los alimentos que puedan conocerse, a todo el tema de tubérculos, frutas, tenemos todo el sector de las proteínas, tenemos pescados, tenemos dos mares, tenemos absolutamente todo, pero nosotros en medio de nuestra pequeña ignorancia solamente mostrábamos cocina del exterior. Hace unos 10 años nace algo que se llama Fogón Colombia, y al nacer Fogón Colombia pues se unen muchos chefs y se ponen a pensar, ve, ¿por qué nosotros hacemos cocina externa y por qué no hacemos cocina local? Si realmente lo que nos está generando identidad es la cocina local. Y empezamos a mirar diferentes países como México, que hace su cocina mexicana y tiene su propia identidad, Perú, que son los ejemplos mucho más claros de aquí en Latinoamérica, pero si nos vamos a Corea, Asia, nos vamos al tema de Europa, pues cada uno tiene una identidad y empezamos a mirar que nosotros estábamos erróneos. ¿Erróneos en qué sentido? Pues que no estábamos valorando el interior, sino estábamos valorando solo el exterior. Eso no quita que no debamos estudiar el exterior, porque el estudiar el exterior es estudiar más allá que una receta, su cultura, su ubicación geográfica, su raza, su herencia, su historia, porque la cocina tiene una historia muy interesante. Esto de que nosotros somos Latinoamérica y que todos nos invadió Europa, entonces la identidad de ellos, esto es totalmente falso, porque tenemos productos únicos que transformamos, que no lo hacen en el exterior. Les decía un ejemplo a los estudiantes, es en Italia se caracterizan por su napolitana, pero ¿de dónde sale la semilla del tomate? De Latinoamérica. Claro. Entonces empezamos a mirar que ellos también nos robaron un poquito de identidad, pero ellos tienen más amor a lo que ellos hacen que lo que nosotros hacemos en nuestro país. Y esto me refiero al país porque cada país debe tener su identidad, cada país debe tener su cultura, su estudio, su, digamos que, ejemplo en Colombia, todo el tema de gastronomía fue dirigido a la cocina ancestral, a la abuela, no sé cómo le digan allá, a la abuela, a esa nona que nos enseñó cómo cocinar, porque nosotros no tenemos libros, no tenemos historiadores de esos tiempos. Esos tiempos era una cocina de casa, una cocina de hogar. Al romperse toda la estructura de muchos años antes, como ejemplo de la mujer que era de la cocina, eso es totalmente falso hoy en día. La mujer es presidenta, gerente, es, mejor dicho, de todo, ya no solamente en la cocina, y cambia un poco y los hombres se inclinan hacia la cocina. Pero esto hace una pérdida ¿de qué? De esa historia gastronómica, porque las abuelas ya nos la cuentan, los niños pequeños no escucharon a su abuela, entonces fue un rescate un poco complicado, toda esa identidad gastronómica que teníamos nosotros, pero ya hace 10 años para acá, todos los cocineros en las diferentes escuelas tienen áreas específicamente
estrictas que tienen que cumplir sobre la historia colombiana y toda su identidad, dependiendo de cada región, como ustedes lo ven allá en provincia, que cada quien cocina de una forma diferente, pero con unos rasgos muy claros. Por ejemplo, nosotros elaboramos algo que se llama guiso hogado, rehogado, que es una preparación que se hace a base de tomate, cebolla larga, comino, pimienta, manteca de cerdo, porque cocinamos con manteca de cerdo. Ah, mira, acá no usamos mucho la manteca de cerdo. Muy bien, que todas las preparaciones, en general en Colombia, se basan a base de esa receta de guiso. Y pues diferentes chefs han escrito sobre la cocina colombiana y actualmente pues ganamos 3 libros, uno de pescados, uno de cocina chocuana, y el primero que ganó a nivel internacional fue uno que dice técnicas de cocina colombiana por el chef Carlos Gaviria, que fue el que empezó como a deslumbrar y a hacer entender que así como la cocina francesa tiene unas técnicas, la cocina colombiana también tiene técnicas y hay que respetarlas, y cada cocinero nativo, quiere decir cada cocinero colombiano, tiene que estudiar primero sus raíces, sus técnicas y después aprender técnicas foráneas. Y eso lo tratás de volcar en una versión un poco más limitada o acotada en un restaurante, me imagino, porque la gente que sale a consumir bares, restaurantes, lo que sea, ¿come cocina colombiana o cómo es el target? Sí, lo que pasa es que la cocina colombiana era denominada, entre comillas, cocina para pobres, porque era una cocina que se hacía en la casa, que era para lo del diario vivir, pero empezamos a mirar que esa cocina colombiana realmente era una cocina rica. ¿Por qué? Porque lo que les decía, nosotros tenemos un país afortunado que no sufrimos de estaciones, tenemos trópico todo el tiempo, entonces todo el tiempo estamos generando producto, todo el tiempo tenemos producto. Entonces, en Colombia la mayoría de gente tenía su casa y tenía una finca o un lote atrás donde sembraba todos sus productos. Al tener todo esto, pues nos dábamos cuenta que teníamos variedad de todo y que lo que nosotros denominábamos comida de pobreza o comida de lo que hay en la casa, realmente cuando empezamos a explorar el mundo y a ir a otros países nos damos cuenta que somos afortunados porque todo el tiempo tenemos comida, y en otros países se basan en las estaciones y empiezan a generar métodos de conservación como productos secos, mermelada y curados y otra variedad de cosas para poder alimentarse todo el año. En cambio nosotros no, todo el tiempo tenemos producto y empezamos a mirar que la cocina de nosotros actualmente es una de las más costosas porque ya vale la materia prima. Hace muchos Claro. años no valía, era lo que sembraba, se hacían trueques, cambios. Si se mataba una res, se repartían todas las fincas, todos comían, y a la otra semana digamos que otro dueño de otra finca mataba otra res o un cerdo y repartía las proteínas. Entonces todo el tiempo había comida. Entonces empezamos a mirar que la cocina de nosotros está mal estructurada o la historia está mal contada. Y empezamos a mirar que la cocina colombiana tiene recuerdos, tiene cosas muy interesantes, como yo les hago una referencia y ustedes cuando van a cine y huelen el maíz, es una referencia tal cual. El maíz, cuando está en ese furor de totear, nos recuerda al cine. Si lo hacemos en Ah, la mira. casa, el maíz inmediatamente nos lleva a ese centro comercial y nos lleva al cine. Lo mismo que una manzana caramelada a una feria, lo mismo que, no sé si ustedes lo vivan allá, pero un mango con sal y limón nos lleva a No, referencia. para nosotros, en esta zona no, en el norte sí, porque es más caluroso, que es Una la pregunta, vecina, cuando salían vecina del con colegio, Brasil. ustedes, ¿qué era lo primero que consumían? Mira, nosotros lo que se consumía acá primero, antes de que llegaran los colonos, eran carne de llama, de guanaco, eh, algunas aves, pero no las de corral típica que hay ahora, porque es todo implantado. La vaca, el cordero, el caballo, todo eso lo trajeron los colonos. Sí. Nosotros a partir Entonces, de esa colonización, entre comillas, porque en realidad ya lo que había hicieron gente. fue hacer perder la cultura o la identidad que teníamos nosotros. Nosotros ya teníamos una identidad. Esto es totalmente falso de que nos dan una identidad cuando llegan ellos. Al contrario, nos la roban, nos la quitan Claro, y nos la claro, hacen perder. Digamos que esto no es malo porque ya hace muchos años pasó esto. Esto no es para guardar rencores porque nos trajeron también buenos productos. sí. Nosotros en Colombia nos destacamos mucho por el patacón. No sé si lo han escuchado. El patacón es una preparación de plátano verde frito
que en toda la costa atlántica, en la costa pacífica, es uno de los, digamos que los productos emblemáticos de Colombia. Y cuando hacemos investigación, pues nos damos cuenta que el plátano nunca se dio aquí en Colombia o en Latinoamérica, sino lo trajeron los afros por medio de la esclavitud por los europeos. Claro. Y se Iba dio en de el una norte mejor para calidad. todas esas Al frutas igual que la tropicales en el yuca. norte. Claro, exacto. Bueno, la yuca se da un poco más también en esta zona, pero siempre es cosas más cerca de los trópicos. La zona de Exactamente. Salta, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, que es el norte argentino que limita con Brasil, Paraguay, Perú, Por lo que Uruguay. está más hacia el trópico. Claro, Entonces empezamos a mirar que tenemos productos muy interesantes que le dan muy buen sabor. Esto no quiere decir que no tengamos una muy buena calidad, porque como estamos, como te lo decía, estamos ubicados en el trópico y las tierras que tenemos nosotros pues, generan un producto con claro. más nutrientes, con más sabor, que las semillas que eran originarias o eran las primeras que hubieron. Entonces empezamos a mirar que realmente es algo que nos caracteriza, que no era de nosotros, pero que es la esencia de Colombia y es algo que nos miran en el exterior y ven ese producto y dicen, ah, este man es colombiano. Entonces, pensando en todo eso, empezamos a generar cocina colombiana en muchos aspectos. Primero nos dimos cuenta que el restaurante debe tener una forma, debe tener unas instalaciones, debe llamar la atención, después un muy buen diseño de cocina, y esto me refiero a diseño en todo el ámbito. Digamos Sí. que el último que monté, lo monté con un horno de leña para que tenga sus sabores característicos antiguos que también hacen referencia a una buena cocina criolla o una buena cocina colombiana. Empezamos a mirar que la gente necesitaba o tenía la necesidad de ese producto colombiano, pero en su mente todavía está grabado que es una cocina barata o una cocina normal. Sí. Y empezamos a generar diferente estructura con las mesas, con el menaje que son los platos, Sí. nos fuimos por lo artesanal, empezamos a diseñar, a servir con hojas de plátano, empezamos a servir productos muy bien presentados y empezar a valorar el campesino que nos da este producto. Entonces denominamos cocina 0 kilómetros o localtarianismo, que es trabajar directamente con el campesino y no comprar a la plaza o a la galería, sino hablar con el campesino, comprarle a un precio justo para que él pueda seguir produciendo, nosotros vender para seguirle comprando. Pero ¿y esto qué nos da? Que no vamos a trabajar con alimentos genéticamente alterados, vamos a trabajar con productos frescos, vamos a contar una historia a medida que vamos sirviendo cada plato, vamos a contar a quién apoyamos y empezamos a generar eso que llama localtarianismo y 0 kilómetros aquí en Colombia, y también empezamos a trabajar productos con, digamos, de temporada. Al nosotros ser un trópico no quiere decir que no se nos acabe el aguacate o que no se nos acabe el tomate, porque hay tiempos de cosecha. Claro. Entonces trajeron semillas genéticamente alteradas que todo el tiempo se da, pero no tienen el mismo sabor. Entonces empezamos a culturizar a la gente en que también tenemos temporadas de cosecha y que podemos cambiar la carta cada 3 meses, como lo hace Europa o los grandes restaurantes de estrella Michelin. Nosotros en Colombia o aquí en Latinoamérica tenemos digamos, una mala gana de generar una carta por un año, por Claro. 2 años, por 3 años, y no empezamos a investigar un poquito que podemos generar esos cambios prudentes cada 3 o 4 meses o cada 6 meses. Lógicamente, esto que requiere un trabajo muy bravo porque es todo el tema de investigación, todo el tema de hacer las pruebas para que el producto salga perfecto, Claro. costear los productos, entrenar el personal, educar a la gente. Es complicado, pero no es imposible. No, Y no, esto no. ha Uno marcado una tendencia. con conocimiento, que son los que tenemos nosotros, a los dueños, que son los que más reacios están a cambiar las cartas, ¿viste? Siempre piensan que no, que va a ser más gasto cambiar la carta cada 3 meses que dejarla un año, y se generan esas cartas de 4 o 5 hojas y cada vez que vas a comer elegís algo y no lo tienen. Exactamente. Entonces empezamos a mirar, ejemplo, la última carta que monté en Roldanillo Valle, que se llama Coclí, el restaurante, que es un ave que se da solamente en este sector del Valle del Cauca, donde era la proteína antigua de todos los campesinos. Entonces Ajá. empezamos a mirar de que yo tengo unos 15 productos en mi alacena y con esos 15 productos produzco casi 30 platos distintos en el restaurante.
Y entonces la dueña me decía lo que tú decías, no, pero es que me parece muy poquito, porque no metemos unas pastas, porque no metemos un filet mignon, lo típico de siempre. Yo le decía, no, vamos a enfocarnos en la cocina colombiana. Hubo un plato que se llama roldanillo mágico, le pusimos ese nombre, pero realmente es pecho sudado en olla a presión con un guiso criollo y una papa salada. Y esta Acá vieja es me decía, cerdo, Alex. allá es con cerdo, aquí lo hacemos Ah, con res, pechito sudado con res. Y me decía ella, no, Alex, o sea, esto es lo que nosotros servíamos hace mucho tiempo en las casas, eso no se va a vender, y yo, hágame caso. Entonces la persona, pues lógicamente es la de la plata, me decía, no, yo, bueno, pongámoslo que si algo yo me hago responsable, yo le cambio la carta y miramos qué hacer. La primera vez que lo cociné, quedó impactada, pero igual tenía ese temor de que no funcionara. que no saliera, claro. Abrimos el restaurante, atendimos unas 380 personas, de las cuales unas 120 consumieron este pecho, porque la primera forma es ofrecerlo y hablar su historia. Y Sí. es uno de los platos más vendidos en este restaurante. No para de venderse. Ella se quedó anonadada de que un plato tan sencillo fuera un plato estrella. Yo le dije, es plato estrella porque cuando se lo comieron se acordaron de su mamá, de su abuela, de muchas cosas que ellos vivían. Entonces se empezó a formar que un plato de cocina colombiana tiene la misma importancia de un filet mignon o de un plato de pastas o una lasaña. Mucho más también, mucho más también. Exacto. Porque también es un cambio de cultura para los camareros, enseñarles a comer y a los productos para que lo puedan vender, porque inútil también es que hagas todo un revuelo en la cocina, en la parte de atrás, y en la parte de adelante sigan vendiendo las cosas comunes, o porque no sepan que también es un trabajo nuestro, la Ese capacitación. problema se presenta en muchos países, el tema de los camareros y los chefs, en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Porque si nos vamos a Europa, la comunicación es muy, muy buena, y la mayoría de camareros de Europa pues tienen que estudiar cocina para tener conocimiento, y si nos vamos a Estados Unidos también tienen que tener un buen servicio al cliente, y empezamos a mirar que teníamos que entrenar al personal. Realmente Sí, ellos no tienen la culpa porque nosotros no damos la importancia que tiene un camarero o un mesero. sí, Nosotros tenemos que entender que es un trabajo tan arduo como el del cocinero, porque va a enfrentar a un cliente que tiene hambre, que tiene mal genio, que tiene diferentes necesidades, que viene disgustado, que 5 minutos le parecen una hora. Entonces empezamos a mirar que ellos también tienen que atender a muchas personas a la vez, tienen que enfrentarlos en la mesa, enfrentar su mirada, enfrentar su indisposición, enfrentar su disgusto. Y si estamos hablando de unas 30, 40, 60 o 80 personas, pues esto acumula y genera estrés laboral. Cuando uno entrena a esa persona, uno le enseña y primero le da a comer toda su carta, porque parte de este buen servicio es realmente darle de comer al camarero para que el camarero sepa qué es lo que va a vender. ¿Sí? Y la mayoría de gente pues dice, no, es que es muy costoso, ¿cómo le vamos a dar esta comida al camarero? Y realmente están cometiendo un claro, error. Yo siempre que hago las pruebas, el camarero debe estar en todo el proceso de las pruebas para que vea todo el proceso y así en su mente lo vaya asimilando y no tenga que salir el chef todo el tiempo a explicar el plato, sino es el mesero o el camarero tenga toda la seguridad y disposición para dar la explicación de este plato. Y claro. cuando el mesero o el camarero lo prueba, pues en su referente de memoria gustativa vas a ver a qué sabe y Claro, realmente va a dar una expresión fija de lo que es. Pero hay personas que, o yo he ido a restaurantes donde hablo, bueno, ¿y qué lleva este plato? Y se va a buscar al chef para que le sí. explique. Me dice, no, es que este no me lo sé. Ya un momentico, entonces empieza eso y yo digo, eso ya causa indisposición e inseguridad en el comenzar, porque digo, si el mesero no conoce, ¿cómo voy a saber si realmente es rico esta vaina? Claro, si está bueno o no. La verdad de lo que lleva. Pues uno como chef tiene la seguridad porque uno prueba y uno sabe qué lleva o qué no lleva. De pronto la mayoría de comensales normales no lo va a saber, pero sí es venderle algo falso al cliente y muchas veces lleva esto a tener problemas de restaurante. Y yo siempre tengo claro algo y es que una persona indispuesta en un restaurante
se lleva 10 o 15 futuros clientes sin necesidad de conocer o visitar el restaurante. ¿Sí? Y en Sí, sí. cambio, digamos, un comensal bien atendido puede traer uno o dos clientes a tu restaurante. Entonces es más venenoso un comensal mal atendido, ¿sí? Sí, Que un comensal bien atendido. eso es Vas verdad, a eso es perder verdad. mucho más. Che, Alex, mira, estoy viendo que me sacó no sé, este Zoom no lo entiendo. A veces me da reuniones infinitas y a veces me da de 40 minutos. Anoche, Sí, está como faltan como 6, 7 minutos. Eso sí, estaba mirando. anoche tuve una reunión en Zoom y estuvimos charlando más de una hora y no sé por qué. Y ahora, el otro día con los chicos me pasó lo mismo. Si se nos llega a cortar, nos enganchamos otra un ratito más, ¿podés? Vale, sí, por ahí está también el chef Felipe Manso Ah, y bueno, dale, que se enganche también. Sí, sí, que faltaba él. lo, lo otro que les quiero contar es, digamos que el chef me ha dicho que está en una clase, una asignatura llamada farináceas, ¿cierto? ¿O farináceas? Sí, ¿O estoy equivocado? Digamos que dentro de Colombia hay varios productos, uno de ellos el maíz, que tiene una transformación, digamos que a mi forma de ver brutal, porque tuve una clase especial de cocina colombiana y empezamos a mirar que el maíz tiene transformaciones infinitas, pero no lo sabemos hacer. Desde bebidas, que tenemos una bebida llamada champús del Valle del Cauca, que se echa a base de maíz blanco, panela, hojas de naranja, naranjo agrio y mucho hielo, que es espectacular esta bebida. Yo la transformé en el concurso de Uniconfacauca en una salsa para un cerdo, de un chicharrón. También empezamos a mirar que hacemos arepas, hacemos bollos o envueltos, no sé cómo lo llamen allá, hacemos natillas, hacemos insulso, hacemos todo el tema de sopas, hacemos masas de maíz con lejías o con, esto se llama pelado normal, lejía o nixtamalización, es sí. para darle sabor digamos, ahumado a madera que tiene el maíz. Empezamos a mirar que tenemos casi 27 tipos de maíz aquí en Colombia y empezamos a mirar que el maíz, al ser un producto tan económico, porque tú lo remojas, rinde casi 3 veces, lo cocinas, rinde 2 veces más y le añades solo manteca y sal y tienes casi unas 15 variedades, 30 variedades de arepa mezclándolo con diferentes quesos, con diferentes grasas, con diferentes productos y empezamos a mirar que es un producto muy versátil y empezamos a mirar que nosotros nos frustramos a veces porque tenemos un producto de frente como una papa y empezamos a pensar qué hacemos y lo primero que se nos viene a la cabeza es un puré de papa. Sí, Y no empezamos a pensar en unos ñoquis, no empezamos a pensar en una polenta al estilo con papa, porque como tiene gran contenido de almidón, también se le texturiza y genera una textura muy interesante. Si lo batimos mucho tiempo, también vamos a generar un poquito de gluten y va a quedar como un chicle. O sea, empezamos a mirar que tenemos texturas y al tener esa textura de chicle, tú la envuelves en un trozo de carne, lo llevas primero sellas la carne, lo llevas a una temperatura de 200 al horno y literalmente estás haciendo un Wellington, pero con papa. mirá qué bueno. La transformación de las farináceas son muy interesantes, tienen muchos cambios, pero todos estos cambios se deben a la negociación que tú hagas de lectura, de aprendizaje, de técnicas, de prueba y error. No todo va a salir perfecto a la primera vez. La primera vez que yo hice un lomo Wellington con yuca y con papa, la gente se burló, no me salió, volví lo hice, volví lo hice, volví lo hice hasta que logré la textura perfecta y en un concurso lo presenté y la gente se paró a aplaudir porque no entendía cómo la papa no se desbarataba, cómo generaba una crocancia y cómo todos los jugos de esta carne interna estaban perfectos. Claro, está bueno. Entonces, es entender cómo funciona una farinácea, cuáles son sus características y cómo empezar a hacerlas. Ustedes han escuchado algo llamado kibet, ¿cierto? Capaz que de otro nombre. Cocina árabe, que es Ah, como kebab, hacer... sí, kebab, sí, 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 sí. Sí. exactamente. Nosotros en Colombia lo hacemos, pero con yuca. Ajá. ¿Y Entonces, cómo? no llevamos la yuca a una cocción perfecta, sino la dejamos a la mitad, o sea, al dente, y después la molemos con un medio graso y empezamos a envolverla. No mucho tiempo la batimos porque desarrollamos ese gluten y al volverla gluten, pues
se vuelve chiclosa y puede estallar. Entonces la dejamos normal, la apretamos, la rellenamos de carne molida con cebolla roja y cebolla larga picada y hacemos la forma de un kibbe y lo llevamos a fritura y esto es una preparación maravillosa, pero esto se debe a la misma técnica del kibbe pero aplicado a un producto externo. Entonces si Claro. nosotros empezamos a mirar cómo funcionan las farináceas, como yo sé, ¿han comido hummus? Sí, claro. Sí, sí, sí. Es como hacer un garbanzo frito, ¿sí? Un garbanzo, en vez de dar maní, en vez de dar almendra, en vez de dar diferentes frutos secos que son costosos, ¿por qué no dar en un bar garbanzo seco? Tú Sí. lo coges, lo hidratas normal, lo secas un poco al sol, lo añades un poquito de aceite de oliva, sal y pimienta y lo llevas al horno a una temperatura de 100, 120 por unas 3 o 4 horas y cuando salga va a salir literalmente un maní de garbanzo. Maní Y de garbanzo, sí. si no tienes todo ese tiempo, lo metes a fritar o a freír a una temperatura de 140 por unos 8 o 10 minutos, después lo subes a 180, él empieza a flotar porque elimina toda su humedad, lo secas muy bien, igual la otra vez tienes maní de garbanzo. Lo Ale, ofrece uno en los bares, señor. se está por cortar. Si cuando se corte me vuelvo a conectar y mando las invitaciones de los códigos, dale. Así también entra Felipe en la que viene. Listo, perfecto. Me los Y envías, yo se los envío a él para que estén ahí sí, conectados si quieren. en la próxima reunión en la próxima que nos vamos a ver ahora ratito, estaría bueno que nosotros como tenemos en la clase con los chicos en este semestre granos y harinas, y granos en forma de harina y granos en forma de grano, ¿qué preparaciones así de guisos, estofados, ustedes, si bien tienen una estación bastante constante, para nosotros viene el frío, y nosotros preparamos muchos platos contundentes. ¿Deshidratados? Sí, Sí. también, no es básico lo nuestro de acá, por la zona siempre, ¿viste? Todos esos carne, o el charqui, por ejemplo, es más del norte, Sí. como son métodos de conservación milenarias, acá no quedaron vivas, pero sí quedaron en el norte de nuestro país, por ejemplo. Mm, Para hablar de eso, para